Durante estos meses hemos venido aprendiendo sobre la persona de Dios. Hemos venido preguntándonos quién es Dios y ese ha sido el tema. Iniciamos con la doctrina básica de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es la Trinidad? ¿Qué es Dios? ¿De dónde sale Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Por qué Dios es omnisciente? Vi en Facebook una publicación que decía, si Jesucristo es Dios, enseñe cosas que haya creado. Y es interesante que la palabra de Dios dice que el Padre es el estratega de la creación, pero el creador es el Hijo. Es interesante ver cómo de alguna forma conocer a Dios nos hace entender por qué es necesario temer a Dios, por qué es necesario depender de Dios. El viernes en la noche, en la reunión de Zoom, estuvo bien interesante porque hicimos una discusión bien bonita sobre si el ser humano tendrá espíritu sin Dios o espíritu con Dios. Y son las discusiones inteligentes, necesarias, son las discusiones que yo quiero que usted me entienda, en las que usted tiene que estar pensando, donde Dios quiere que usted esté pensando. Son tiempos muy difíciles y lo más difícil hoy es hacer la diferencia entre lo bueno y lo de Dios. Es muy difícil. Es muy difícil porque lo bueno es bueno, gente. Lo bueno es bonito. Ayer estamos en un grupo de pastores de San José y entonces me pasaron una canción de un hermano y me preguntaron, ¿qué le parece la canción? Y yo, ¿para qué me preguntaron? Dios mío, ¿para qué me preguntaron? Es que ¿para qué me preguntaron? O sea, la canción es una canción bonita, bellísima, pero no habla de Dios, habla de mí. Cómo Dios me hace sentirme rico, cómo Dios me llena, a mí Dios no habla de Dios. Y no entendemos eso. Esta mañana, en esta serie que llevamos, vamos a continuar con el capítulo 12, verso 9 del libro de Romanos. Y hay 25 preguntas que hace Pablo. Pablo hace 25 preguntas. Pablo le pregunta a la gente 25 cosas. Realmente no las está preguntando. Yo le puse 25 preguntas sobre el amor y su corazón. Realmente son sobre la vida. Recordemos que esto es una escala. Esto empezó allá en el capítulo 11, verso 33. Y hemos venido durante estas semanas 11:33, 11:34, 11:35, 36, 12:1, 12:2, 12:3. Ya llegamos al 9. Y hemos venido escalando. ¿Por qué hemos venido escalando? Porque uno no puede entender cómo hace Pablo para llegar y decirle a la gente, después de que les dicen, Josué, nadie puede tener una imagen de sí mismo que no considere el proceso de Dios. Tenga cuidado, Josué. Verso 2. Capítulo 12, Pablo dice, no se aferren a este mundo porque les va a costar la vida. No se aferren a esto. Cambien su mentalidad. Verso 2. Verso 1, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten delante de Dios como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Preséntese como sea. Pasamos de ahí. Y Pablo viene haciendo una serie como de requisitos. Yo los llamé filtros, así se llaman. Estamos atrasados con la entrega del material por la vía digital. Entonces en algún momento les está llegando la serie, de hecho la serie, los que saben que tenemos una aplicación y la aplicación de la iglesia tiene toda la serie completa, está en audio
y ahí está completa y van viendo que venimos a una escala de un pronto a otro, así que viene hablando nosotros, nos dice, ahora sí, Jorge, vea, todos somos miembros de un solo cuerpo. Y así como un cuerpo tiene diferentes funciones, todos tenemos diferentes funciones en el cuerpo. Claro, Pablo está tratando de hacernos entender que para poder entender que somos miembros de un cuerpo, tuvimos que haber pasado por una serie de filtros, porque ser miembros del cuerpo implica tener que aceptarnos, conocernos, convivir, implica una serie de cosas que no queremos, porque técnicamente el ser humano es egoísta. Por definición somos egoístas, todos. Y el egoísmo no deja que nosotros nos podamos relacionar y podamos... Vean, voy a decirles una cosa que no me lo van a entender. Hermanos, no me lo van a entender. Solamente en la iglesia del Señor van a suceder cosas que van a transformar su vida, que nadie en la calle, nadie, nunca le van a suceder. La iglesia del Señor está puesta para que se cumpla lo que la palabra dice que le pasa a la gente que está en la iglesia del Señor. Entonces, el único lugar que Dios ha dispuesto para que usted sea procesado de alguna manera es la iglesia del Señor. Y no me estoy refiriendo solamente a la parte de congregarse, yo no me estoy refiriendo solamente a la parte de congregarse. Me estoy refiriendo al hecho de que algunos de nosotros somos unos monstruos, pero no lo aceptamos. O no lo aceptamos, o no nos lo han dicho, o nos aguantan, o lo que sea. Y simplemente lo que yo quiero que usted me capte es que la iglesia del Señor es la estrategia del Señor para llevarnos en el arca de Noé, la nueva arca, la figura es el arca, la misma figura. Para llevarnos a un punto, pero adentro del arca huele a caca, hermanos. ¿A qué olía el arca? ¿De a caca? ¿A qué iba a oler? Estaba lleno de animales. Y la verdad es que la gente no hemos entendido porque no nos dicen de primera mano de qué se trata la iglesia del Señor y qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Y ahora, acuérdense que hoy se predica una cosa que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Dios lo quiere usted ver millonario, usted es un limpio. ¿Cómo se le ocurre a usted andar en un carro viejo? Los hijos de Dios tienen cosas nuevas, buenas. Ese es el pensamiento de hoy. Pero ese no es tan malo como la terapia moral que hoy se predica en muchas partes. A la gente le dan bonitos consejos. Cómo ser una persona de éxito, cómo ser el marido ejemplar. Los 5 principios para hacerla. Hoy la Biblia se utiliza para dar consejos bonitos. Y la terapia moral, religiosa, es lo que se predica en la gran mayoría de los lugares. ¿Por qué no se predica la Biblia? Porque si se predica la Biblia hay que decirle a la gente, vean, somos parte de un cuerpo. No se puede ser hijo de Dios sin ser cuerpo de Cristo. ¿Usted cree que eso es popular? No. Pablo nos introduce con 25 afirmaciones que son afirmaciones sumamente dirigidas, enfocadas. Pablo es uno de los, de hecho es la única parte en el Nuevo Testamento en donde Pablo menciona 25 elementos claves donde él dice, esto es lo que debería de suceder en cada uno de nosotros. Pablo dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. No está hablando de la casa ni la calle, está hablando de la iglesia.
Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. ¿Por qué yo le puse preguntas? Bueno, porque usted hágalo en forma de pregunta, no lo lea como yo lo estoy leyendo. Practico yo la hospitalidad, bendigo a los que me persiguen, los bendigo y no los maldigo. Me alegro con los que están alegres. Hagámonos la pregunta. Sigo leyendo el 15 para usted. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean únicos, no se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Verso 21 y último versículo del capítulo 12 dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Damas y caballeros, estamos ante un examen de 25 preguntas que todos tenemos que hacernos. Y es lógico que no todos cumplimos con la gran mayoría de ellas. Estamos ante 25 afirmaciones que hace. Allá hay lápices atrás por si quieren tomar nota. Ya hay lápices nuevos porque hay unos cabitos así. Por favor, no se lleve los lápices. Muy feo. Estamos ante 25 cosas que Pablo está diciendo: hágalas. Eso es como usted tiene que actuar, así usted tiene que hacer. Eso es lo que usted tiene que entender. Pero repito, para llegar a entender estas 25 cosas, tiene usted que irse para atrás e ir entendiendo que su corazón tuvo que haber sido filtrado, procesado, desde donde empieza a decirle en el verso 36, 11:36, empieza a decir Pablo: todo es de Dios, Dios sostiene todo y todo tiene su propósito en Dios. Y para empezar hay que empezar por entender ese tipo de cosas. Cuando Jesús le preguntaron sobre los mandamientos, Jesús resume los mandamientos en uno. Y dice Jesús: ámense los unos a los otros. Y ahí se resume toda la ley y los profetas. Yo podría, porque lo podríamos hacer, podríamos dedicar una semana a cada uno de los elementos que están a estar aquí. Y bueno nos haría, esto sería una excelente enseñanza. Esto sería un excelente discipulado para todos, hermanos. Aborrecer el mal, aferrarse al bien, amarse los unos a los otros, respetándose, honrándose mutuamente. Noten que aquí hay material para trabajar, pero yo les voy a dejar de tarea que por favor de memoria se hagan las 25 preguntas. Se hagan usted las preguntas y usted mismo siga. El amor debe ser sincero, y a mí eso me voló la cabeza, porque si dice aquí que si el amor debe ser sincero, pues la primera pregunta que tenemos que hacernos es si yo, a la edad que tengo, Johan, don Jorge, a la edad que tengo, yo he podido amar. ¿Qué entiendo yo por el amor? ¿Qué es el amor para mí? ¿Qué es lo que yo estoy pretendiendo que es el amor? ¿Qué es lo que Pablo no sabía? ¿Qué iba a suceder en la iglesia? Que la gente iba a poder tener una buena imitación de lo que era el amor. En este tiempo es muy fácil, años después, siglos después, decir te amo o decirle amor a alguien es muy fácil,
porque nosotros hemos reducido el amor simplemente a los sentimientos y hemos dicho que el amor son los sentimientos positivos y bonitos. Entonces es muy fácil cuando todas las canciones del mundo, cuando todas las películas, cuando todo lo que hay se giran en torno a la idea de que el amor es sentirse bien con una persona, sentir rico con la persona, sentir bonito con la persona, y que a mí, la persona con la que estoy, tiene que provocarme ese estado que yo le llamo amor. Es muy fácil, pero en el contexto en que Pablo está escribiendo, es un contexto que se refiere a la iglesia y que de alguna forma parte de otra realidad que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Como número uno, vamos a ver algunos principios. El primero lo vamos a ver hoy, que se fundamentan en el versículo 9, donde dice el amor debe ser sincero. Vamos a hablar del amor. La forma más fácil que hallé de tratar de hablarles de esto es mostrando esa figurita que está ahí en el papel. Y esa figurita tiene una manchita, y es una mancha, pues no es una mancha, es un corazón, como usted puede ver. Pero a la par de ese corazón, si yo les pregunto a ustedes, porque tienen la misma figura que yo tengo aquí, pero ustedes tienen en blanco las casillas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el corazón del ser humano? Y lógicamente ahí está la respuesta. Todo el mundo me va a señalar la casilla donde está el corazón. Yo quiero que usted ponga en la casilla donde está el corazón, exactamente la casilla que señala el corazón de la figura que está ahí, ponga bomba de sangre. Por favor, ponga bomba de sangre. ¿Qué es esa mancha negra que tiene esa figura ahí? Una bomba de sangre. Quiere decir entonces que el corazón no, es que es una bomba de sangre. Yo quiero hacer la diferencia, parece mentira, pero así es como vamos a empezar, de una forma muy básica. Vamos a entender que una de las razones que producen que el amor que nosotros damos es fingido, es porque ni siquiera entendemos qué es lo que estamos dando, porque generalmente lo que damos no es amor, porque somos de base egoístas. Y como la base es el egoísmo y la naturaleza nuestra es egoísta, lo que estamos dando lo vamos a cobrar en algún momento. En función de cuánto estamos dando, cómo lo estamos dando, siempre yo doy mucho, no importa, a mí me hace gracia porque las parejas le dicen a uno, usted no se imagina lo que es. Yo me levantaba todos los días a hacer desayuno y esta señora no come. ¿No me entendieron? Sí, la señora me decía a mí, usted no sabe lo que es. Yo a este hombre todos los días me he levantado a hacerle desayuno. Y yo me pregunto a mis adentros, ¿y usted no come, señora? Todo lo que damos, lo cobramos. Todo. Yo aquí como una estúpida. Espere y espere, aguante y aguante. Yo sin comprarme ni un calzón. ¿Cuántas veces ha escuchado usted eso? Yo millones de veces. Para que él se compre sus... Vea, esencialmente la mayoría de lo que hacemos a la hora de dar se fundamenta en nuestro egoísmo. ¿Por qué se fundamenta en el egoísmo? Se fundamenta en el egoísmo porque los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Primero yo, segundo yo, y si sobra es para mí. Y dependiendo de cuál sea la condición, de cómo yo pueda más o menos valorar qué es lo mejor, así les voy a exigir a la otra persona que sea como es, o haga conmigo lo que tenga que hacer. El asunto es muy grave, gente. El asunto es muy grave, es muy serio. Porque hay formas muy sutiles de ser egoísta, pero muy agresivas, muy sutiles.
Yo puedo ser egoísta y muy sutil, pero soy muy agresivo. Y la verdad es que si nosotros vamos a querer entender qué es lo que Dios entiende, nos vamos a evitar por lo menos unos 15 años de conflictos aquí, simplemente por entender lo que Dios entiende. Porque lo que Dios entiende con relación al amor es totalmente diametralmente opuesto a lo que nosotros hemos entendido. Las características del amor son características que no son espirituales, eso no es cierto. No son espirituales. El Señor ha sido sumamente inteligente, y el día que el hombre cayó, el día que el ser humano cayó en la faz de la tierra, el Señor dijo, se guardó un as bajo la manga, perdóneme la expresión, Dios se guardó un as bajo la manga. Pero cuando usted trata de enfrentarse con el texto bíblico, lo que usted se va a encontrar es tan sencillo, que si usted hubiese entendido esto antes, usted hubiese, oiga lo que le voy a decir, usted y yo hubiésemos sido de ayuda para miles de personas. Pero algunos somos depredadores. Hay otra casilla en la parte de arriba, que es una casilla más pequeña, que está señalando la cabeza de la figura. En la cabeza que señala la manchita esa, que es un corazón, usted puso bomba de sangre, para que usted entienda que ese no es el corazón. Eso es una bomba de sangre que se llama corazón. Pero en la flecha de arriba, la flechita de arriba, en la casilla más pequeña, ponga el alma o corazón. Ponga ahí alma o corazón. En la casilla pequeña de arriba, ponga ahí alma o corazón. Lo primero que esta mañana quisiera dejar como un principio que tenemos que entenderlo, es que cuando nosotros señalamos y nos ponemos la mano en el pecho y decimos, se los digo de corazón, se los estoy diciendo de corazón, esta seña es una seña que trata de darle un énfasis para que usted entienda que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de forma veraz, sincera. Que estoy tratando de ser lo más transparente posible. Por eso es que uso esta expresión. Pero está mala. ¿Por qué está mala? Porque el corazón del cual el cual estamos jurando, porque eso es un gesto de juramento, el corazón del cual estamos jurando, deberíamos hacerlo así. Y decirlo de esta manera, te lo juro de corazón, aquí, te lo juro de corazón, es con esto, lo que estoy haciendo estoy pensándolo, lo que estoy haciendo lo estoy entendiendo, lo que estoy haciendo lo estoy procesando, no es una locura, no es un invento, no es algo que me nace o no me nace o no lo siento. Yo estoy cansado de oír gente. Yo me siento algunas cosas y me pongo a ver gente y se ponen a contarme cómo se sienten, y después de que me hablan una hora les pregunto, ¿y usted qué piensa? El primer Dios que usted y yo tenemos se llaman sus emociones y mis emociones. Le rendimos culto a las emociones. Y hasta el día de hoy, gente inteligente, profesional, capaz, gente con hijos, con cuentas, buenísimo en las cuentas, no tiene una sola deuda, no tiene nada, pero las emociones lo matan. No puede tener un punto más allá porque se desconecta, trata mal o no sirve para nada. La Biblia dice que el corazón piensa. La Biblia, y yo no sé, si usted no quiere que entender esto, pues le va a costar mucho entender que el corazón piensa. Capítulo número 2, verso 5 del libro de Romanos dice, por tu dureza,
y por tu corazón no arrepentido. Oigan, la palabra arrepentimiento en la Biblia no es sentirse mal. La palabra arrepentimiento en la Biblia es haber aprendido algo diferente y razonar la vida a partir de otro criterio. En Occidente la palabra arrepentimiento significa pesar. En griego la palabra arrepentimiento significa no vuelvo a pensar como aquello que me llevó a hacer lo que hice. Eso es arrepentirse. Romanos 2:5 dice que la persona tiene el corazón duro porque no se ha arrepentido. ¿Saben por qué? Porque sigue fijo pensando, aferrado a lo que piensa, creyendo que lo que piensa así es. La palabra de Dios dice que lo que piensa es la cabeza, el alma. Romanos 10:10, un texto bellísimo. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La mayoría de iglesias dicen que una persona que levanta su mano, pasa adelante y confiesa, ya es salva. Yo creo que ese texto dice que la persona tiene que creer primero. Y cuando crea, en un tiempo determinado, esa persona va a confesar. Aquí se dice así. Porque lo dice, porque con el corazón se cree, no dice cuándo. Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Toda persona que pasa adelante levanta la mano y dice yo creo, cree. Mucha gente sí, pero como hemos visto a través de la historia, mucha gente no. Porque se necesita creer. Y para creer usted necesita congregarse y dejar que la palabra forme su corazón. Y usted necesita, dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Efesios 4:18 dice, sigo hablando del pensamiento, de la cabeza, de la mente, sigo hablando de la razón, sigo hablando del corazón funcionando, sigo hablando de un corazón activo, sigo hablando de un corazón de una persona que lo está poniendo a funcionar. Dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento. Teniendo el entendimiento, fíjense, está hablando de algo que hay que procesarlo, que hay que leerlo, que hay que estudiarlo, que hay que buscar la forma de. Estoy leyendo material sobre la nueva política de género. Hermanos, es impresionante ver lo que nos quieren meter en la cabeza, pero ya lo metieron. Es que no es que no lo quieren meter, es que ya lo metieron, ya es oficial. Pero los argumentos que se utilizan para poder hablar sobre los derechos de las personas, perdónenme los abogados aquí presentes, pero es un escándalo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, y dice el segundo elemento, ¿por la qué? Ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. ¿Qué produce dureza en el corazón? Ignorancia y falta de entendimiento. Aquí no dice falta de entendimiento, aquí dice que el entendimiento está entenebrecido.
¿Qué significa entendimiento entenebrecido? De que yo entiendo, yo quiero entender. O sea, ¿cómo el mundo va a tener 6,000 años? Nada más, el mundo no tiene 6,000 años, el mundo tiene 300 millones de años. Esa historia de Adán y Eva es una historia, es un invento, eso es un cuento. No. El entendimiento entenebrecido es exactamente que yo quiero entender lo que yo quiero entender porque yo quiero creerlo de esa forma. Es entender las cosas mal. El entendimiento entenebrecido es no entender lo que hay que entender. Y claro, ¿qué produce el entendimiento entenebrecido y la ignorancia? Falta de humildad, ausencia de humildad, dureza de corazón. Sigo hablando esta mañana de que el corazón piensa, de que el corazón razona, de que el corazón del cual habla la Biblia es una persona que está pensando las cosas, que las pone en una situación en donde dice, yo no sé. Necesito aprender sobre esto, necesito instruirme sobre esto. Yo no me la puedo jugar a como no sé, no siento, no tengo ganas, no me nace. No, qué cosa más terrible. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, viva. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta el alma, partir el alma y el espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y ustedes tienen una rayita ahí, porque el versículo dice, y discierne cómo usted se siente, dependiendo del día, del mes, o si le cae bien la persona. Ahí dice eso. No. ¿Saben qué dice el texto? El texto dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es la primera línea de acción con la cual Dios se va a comunicar con nosotros? Dios va a provocar un sentir. No, eso no es cierto. Dios no va a provocar un sentir. La primera línea de acción en la cual Dios te va a mover hacia las cosas de Él es entendiendo su palabra y haciendo ver que su palabra es suficiente. Hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice, eso no me da paz, porque está esperando sentir algo. Dígalo, eso no está de acuerdo con lo que Dios enseña. Eso sí produce una disonancia, se llama disonancia. Pero no nos engañemos, hermanos. En el nombre de la paz, yo tenía una paz. Y todo salió mal. Hay que tener cuidado con ese tema de la paz. Y es cierto, Dios utiliza nuestras emociones para poder reafirmar cosas en nosotros. Es cierto, claro que sí. Vea los salmos. Los salmos hablan de seguridad. Puso mi pie sobre la piedra. ¿Qué está diciendo? Que me reafirmó, me puso en una posición donde me dio seguridad. Claro que sí, la Biblia habla de esa manera. Pero seguir con el cuento de que yo no siento, que sí siento y sigo sintiendo, y le estoy mostrando 4 versículos, 4 de quién sabe cuántos miles más hay, que dicen claramente que el corazón piensa. Pero es que el corazón piensa a la libre. Jamás. El corazón no piensa a la libre. ¿Qué es el corazón? Siguiente página, punto I. Dice ahí, el corazón se compone de 3 elementos. El corazón se compone de 3 elementos. Primer elemento, el corazón se compone de los pensamientos, la razón, la mente. Número 2, el corazón se compone de la voluntad. Segundo elemento. Número 3, el corazón se compone de las emociones y los sentimientos. Entonces, una cosa, Josué, que hemos dicho 100 veces.
Si entendemos que el corazón se compone de 3 partes, ¿por qué es que le damos a una de las partes el valor de todo? ¿Me estoy dando a entender? Hay preguntas que surgen alrededor de este tema, hermanos, por favor. ¿Cuánto poder tienen nuestras emociones en nuestra vida? ¿Tengo yo capacidad de poder decidir o manejar mi voluntad? ¿Puedo rechazar pensamientos negativos? Existen los pensamientos negativos. ¿Me habla el diablo a la cabeza? Hay un montón de preguntas. Y lógico, lo que tenemos que entender es que el corazón lo hizo el Señor. Dios es el autor y el diseñador del corazón. El corazón es el alma del ser humano. Y estos son los 3 motores que sostienen el corazón humano. Entonces, a manera de ejemplo, puse una cosa aquí muy breve. Dice aquí, entonces, cuando hablamos de un corazón sano, ¿qué sería un corazón sano? ¿Qué es un corazón sano? Cuando hablamos de un corazón sano, ¿qué es un corazón sano? Punto 1, los pensamientos. Punto 1, la mente. Punto 1, llegan pensamientos furtivos a mi cabeza, sí. ¿Puedo pensar cosas que no quiero pensar? Sí. ¿El diablo le puede hablar a mi cabeza? No. No. Pero ¿cómo? Si yo oigo que ahí en la radio dicen que son mentiras del diablo. Dicen, serán mentiras del diablo, pero el diablo no tiene la capacidad de hablarte a la cabeza. Y si entonces, son tus propios pensamientos, producto de Netflix, perdóneme, lo que usted le meta a su cabeza es lo que hay en su cabeza. Pero yo no estoy hablando aquí en contra de Netflix porque yo no lo veo, yo también veo Netflix. O sea, es que lo que estoy tratando de decirles no es que yo soy bueno y ustedes son malos. Es que a algunos nos gusta acurrucarnos con lo que sabemos, porque somos tan cargas y tan especiales y tan buenos que no nos interesa la palabra de Dios, pero nuestra vida solo yo la interpreto, solo yo tengo mi propia interpretación de mi vida. Un corazón sano, dice la Biblia, es una persona que tiene la capacidad de poder dirigir sus pensamientos, tiene la capacidad de poder decir, mira, ¿para qué estaré pensando esto yo? ¡Qué baboso! ¿Qué necesidad hay de estar pensando esto? No hay ninguna. ¿Por qué? ¿De dónde saco? Léalo conmigo ahí. Dice una persona con la capacidad de dirigir sus pensamientos. 2 Corintios 10:5. Dice que esa persona derriba argumentos. Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Oiga lo que sigue. La primera rayita es derribando, la segunda es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Quién lo hace? Yo. Perdón, ahí no dice que yo tengo que orar para que Dios me quite esos pensamientos, ahí no dice eso. Entonces, una persona con un corazón sano es una persona que también tiene pensamientos horribles, feos, piensa cosas feas, piensa cosas sexuales feas, piensa cosas sexuales bonitas, piensa cosas horrorosas de una cosa, bonitas de otras. La persona no se va a quitar de encima
los pensamientos de todo aquello a lo que está expuesta día y noche por la televisión y por la calle y por lo que hay. No se puede. 119 personas no se van a vacunar en Curriabat. Porque una de las razones es que hay una iglesia muy grande evangélica en Curriabat y adivinen qué. De ahí. Perdónenme, ¿saben qué pienso yo en este momento? ¿Qué hubiese pasado? Porque mi amigo Steven estaba de necio con el asunto de la vacuna. Yo hubiese preferido que siguiera de necio, se vacunara y ahí estuviera. ¿Sí me estoy comunicando? ¿Cómo yo le voy a decir a una congregación que no se vacunen porque en la vacuna hay una molécula genética que hace una alteración genética y cambia la genética del cuerpo y por lo tanto la persona se va a morir más rápido y esto y lo otro? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Y Tito Oro no se va a vacunar haciéndole caso a este, perdónenme la palabra, payaso. ¿Qué le voy a decir yo a Andrés y a Rolando? Cuando me pregunten, ¿cómo se le ocurre a usted decirle a mi papá que no se vacunara? ¿Baboso? ¿Qué les voy a decir yo a esos muchachos del papá que yo le dije a él que no se vacunara? Una pregunta, ¿y si se hubiese vacunado y no se muere? ¿Qué cabeza, por Dios? ¿Saben por qué nos pasan estas cosas, hermanos? Porque la Biblia no nos interesa. ¿Y qué dice la Biblia? Ante la duda, ¿qué dice la Biblia? Someta su pensamiento y llévelo cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Dice, sométase a las autoridades. ¿Y quién es la autoridad en salud? ¿El pastor? No. No. Su médico, su doctor. Y aún los mismos médicos no saben, gente. Hay médicos en contra de la vacuna y médicos a favor de la vacuna, ¿sí o no, Marianita? ¿Qué nos toca? Sometámonos. ¿Pero quién puede someterse a la obediencia de Cristo? ¿Todo el mundo? Una persona con un corazón sano. Segundo elemento, la voluntad. Esto que está aquí es una cosa espectacularmente bellísima. Una persona con la voluntad para escoger libremente es una persona con una voluntad sana. Puede escoger libremente, pero suave. Porque esto es muy fácil decirlo. Toda persona con una voluntad sana puede tomar una decisión sana. No. Oiga lo que dice Salmo 25, 12. Recuerdo que estábamos leyendo el Salmo 25, que el Salmo 25 dice, a ti, Señor, levantaré mi alma. Salmo 25, 12 dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Hace una pregunta. El Salmo 25, 12 hace una pregunta. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Y la pregunta está diciendo, bueno, ¿quiénes de ustedes son los que dicen que temen a Dios? O sea, es una pregunta retórica, clara, definida. Y les está diciendo, bueno, si usted de verdad cree en Dios, oiga, si es una persona que verdaderamente teme al Señor, ojo, el Señor le enseñará el camino que ha de qué. El camino que ha de qué. ¿Qué dice ahí? El Señor le enseñará el camino que ha de seguir. ¿Dice seguir? Dice escoger. Porque Dios quiere que usted use su aparato, usted lo use y usted diga, Dios me está mostrando esto y yo tengo esta opción es la buena y esta es la de Dios. Ese texto es un texto violentamente profundo, porque ahí no dice
El que teme a Dios, Dios le mostrará el camino, pero no dice a seguir, dice a escoger. Hay dos acepciones de entender escoger. Dios te va a mostrar las opciones que hay, o aun cuando Dios te muestre lo que te está mostrando, está en tus manos tomar lo que Dios te mostró. ¿Sí me estoy comunicando? Podemos verlo de dos formas. Ahí dice que Dios te muestra el camino y te dice las opciones son estas. Tómelas o déjelas. Una persona con una voluntad sana es una persona que puede llegar a ese punto y poner su voluntad a funcionar. La voluntad es lo menos móvil en nuestro cerebro, no lo ponemos a andar, nos cuesta mucho. La gran mayoría de nosotros somos arriados en muchas cosas. La palabra arriado, la palabra dejado, la palabra vagos, la palabra inconstantes, la palabra, empezamos a leer algo y empezamos a leerle. En cambio, una persona con la voluntad sana es una persona que entiende que lo que está haciendo tiene un propósito, un fin, lo cumple, se compromete a eso, ella misma, con ella misma. Hay un problema. La voluntad es un músculo, hermanos. ¿Y adivinen qué? Cuando ya tenemos 50 años y empezamos a hacer que el músculo camine y funcione, adivinen qué. Es muy difícil. Una persona que no volvió más aquí me dijo que no quería venir porque A, B o C. Pero él me dijo, yo la verdad es que necesito tiempo para el deporte. Y lo que me dio a entender fue que se está engordando por ir a la iglesia. Hermanos, vamos a hacer lo que sea para no poner en práctica nuestra voluntad. ¿Cómo sabe usted que su voluntad está funcionando? Constancia. Poquito, pero constante. Propósito. Frutos. La voluntad es el fracaso de la gran mayoría de nosotros en muchos sentidos. En muchos sentidos. Finalmente, dice la palabra, que es una persona con un corazón sano, emociones y sentimientos. Es una persona capaz de sentir lo que se necesita, vivirlo sin depender de eso que se siente, sea bueno o sea malo. ¿Cómo te sentís, Ana? Mal. ¿Cómo te sentís, Ana? Súper bien. Segunda de Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Empieza a decir, la gente siente que se desmaya. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, hay un desgaste terrible, claro que sí, sufrir en todo sentido es desgastante. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. ¿Qué es el peso de gloria? Entender que lo que a mí me pasa para que Dios sea glorificado de una u otra manera. Verso 18, un texto muy famoso, muy conocido, pero un texto poco practicado.
No se fije en lo que le está pasando y cómo le está pasando. Fíjese en lo que no está viendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Vea lo que Dios está haciendo, vea lo que Dios está procesando, vea lo que Dios le está quitando. Vea que Dios, usted le ha orado al Señor para que le cambie esa forma de ser. Bueno, de ahí está. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, y temporal significa dos cosas. Temporal significa que las cosas duran poco, y temporal significa que se van a volver a repetir y a repetir y a repetir de diferentes formas. Pero las cosas que no se ven son eternas. Una persona capaz de sentir lo que se necesita, vivirlo sin depender de eso. ¿Qué siente? Sea bueno o sea malo. ¿Qué pasaría si amáramos con el corazón? ¿Qué sucedería si amáramos con el corazón? ¿Cómo serían las relaciones de pareja si amáramos con el corazón? ¿Cómo serían las iglesias si amáramos con el corazón? ¿Cuánta gente no conocería al Señor si amáramos con el corazón? ¿Cómo serían nuestros hijos si amáramos con el corazón? Señor, te doy gracias en esta mañana. Nos presentamos en esta hora, todos los que estamos aquí en este recinto.